¿Cómo estás? Muy contento. Poli? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, Daniel? Qué lindo conocerte, estaba deseoso de conocerte. Muchas gracias. Con todo lo que sé de Poli, de vos y lo que he leído, la verdad que es emocionante. Muy emocionante. Sí, estamos contentos de estar acá también Está tan contento de estar acá que dijo ¿Ah, que sí? quiere hacer uruguayo. ¿En serio? Qué bueno. Me parece que en estos días muchos argentinos quieren hacerse uruguayos. Sí. ¿No? Hay mucho, pero él antes de que sucediera todo esto ya, y él, además la posibilidad de estar por esta circunstancia acá, ¿no? Y nos ha venido muy bien a los dos para el reencuentro para mí el reencuentro con Uruguay y para Daniel el descubrimiento del Uruguay. Sí. Y eso es lo que tiene. Yo creo que la pandemia nos obliga a todos a ir a nuestro interior. Sí. Y descubrir algunas cosas o hacer aflorar otras que teníamos ahí, ¿verdad? Sí. Y reemplazar las cosas, digamos, complicadas que tiene el hecho del confinamiento, que acá tanto en Uruguay no se ha vivido tanto, pero el hecho de no tener trabajo, el hecho de no poder ir a los lugares donde nosotros tenemos trabajo. Claro. Uno ve como la gente va creando cosas a las cuales algunas no estamos de acuerdo como músicos, ¿no? Como eso de hacer conciertos virtuales y todo eso, en una determinada etapa de la vida, para nosotros es peligroso, ¿no? ¿Por qué decís peligroso? Es peligroso porque ni lo que vos transmitís desde un teléfono, ni lo que percibe la otra desde un teléfono, el sonido no es lo mismo, la comunicación no es humana, ¿entendés? O sea, no sale igual, claro. No sale igual. Y entonces... Ustedes porque pretenden un cierto nivel de calidad, a los cuales no están dispuestos a... Ya hiciste toda una carrera, lo que querés es poder mantener lo que has hecho y no poner en peligro por cuestiones tecnológicas. No porque la tecnología no sea buena, pero el problema es que un teléfono está todo como comprimido, y al estar comprimido los matices no se perciben. Claro. Entonces es un grave problema. Este es un instrumento muy deschavado con eso, porque tiene un volumen tremendo. Si yo lo quiero hacer con este volumen, yo acá quizá esto acá se perciba, ¿no? Pero suponete que hago una cosa como esta. Ese efecto, si está en un teléfono, no se alcanza a percibir ese tipo de cosas. Claro, porque todo queda más o menos al mismo volumen. Exactamente. ¿No? Como se pierde la dinámica. Y se achata el mensaje. Y vos con la dinámica estás expresando tus sentimientos también. Totalmente. Y además ese instrumento parecería que es uno de los más complicados de tocar y también reproducir en forma artificial. Claro. Es decir, a través de computadoras, etcétera, ¿no? Claro, sale si el aparato reproductor no si es muy estándar, no, por más que sea muy bueno el instrumentista no puede reproducir exactamente qué es lo que está pasando. Pero es un detalle que lo estoy hablando acá. Sí. Generalmente cuando me llaman para hacer algún reportaje y que toque, no accedo mucho a esas cosas porque no me gusta expresar algo que después no va a salir, como a mí me gustaría que salga. Claro. Entonces prefiero a veces no tomarlo, ¿no?
sea, no acceder a eso. Eso es en estos momentos, en esta época tan complicada, ¿no? que tenemos los artistas, los músicos, porque yo noto la desesperación que hay en los músicos por querer mostrarse y acuden a lo que tienen a mano, Facebook y todas las redes, que bueno, sirve un poquito para uno expresarse, pero no es suficiente la tecnología esa para poder mostrar. Esperemos que esto vaya cambiando, ¿no? Porque algunos dicen que esto va a traer otro tipo de problemática que no sabemos dónde vamos a ir a parar los artistas. Yo creo que se va a empezar a reiniciar todo y que vamos a tener que convivir con la pandemia, con este virus y seguir para adelante, porque si no es como que quedamos todos sepultados en una cosa, en una desidia que no... Pero ahí, los tiempos no los controlamos. No. Y lo que tenemos es lo que tenemos y tenemos que aprovechar estos tiempos que nos tocan, que son diferentes y capaz que podemos hacer, como vos decías, proyectos distintos. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos algo que hemos hecho ocasionalmente, que son clases magistrales. Hemos viajado, hemos hecho en universidades, en conservatorios muy importantes en Estados Unidos y todo eso, sobre la historia del tango, ¿no? Desde su origen africano hasta el día de hoy, explicando y con nosotros tocando, explicando esto. Pero ahora justamente como no, eso del tocar no es tan fácil, hemos desarrollado otro tipo de clases magistrales con ejemplos de videos, de audios y explicaciones, que es un proyecto nuevo que sirve para cualquier época y que nos sirve a nosotros también para tener visibilidad con la trayectoria, poderla volcar, poder compartir eso con la gente. Bueno, y eso sería uno de los proyectos nuevos en los que estamos poniéndole mucho énfasis en este momento. Y bueno, y buscar cosas. Yo soy muy creativa, a mí me encanta. ¿A ti te gusta más enseñar? Me gusta inventar proyectos, me gusta inventar, voy buscando qué es lo que pasa, por ejemplo, lo de las mujeres, ¿no? Sí. Mi proyecto ahora con Aires de Mujer, que por eso estamos acá. Sí, que se suspendió. Se suspendió. Sí. Pero yo agradezco haberlo inventado, haber pensado y que me hayan dado ¿Fue la primera vez de hacerlo que se hizo acá. Un evento de tango solo de mujeres? ¿Fue la primera vez? Este es diferente al primero. Sí. El amor era todas las artistas, sí, mujeres. Este tiene artistas y compositoras mujeres. Okay. O sea que todo el equipo artístico es de mujeres. Hay 3 hombres involucrados, el guionista, Daniel, que hizo los arreglos, y el que ha creado la parte de las proyecciones y todo eso. Pero fíjate lo que son las circunstancias, ¿no? La circunstancia es que me dan una fecha en el Solís el 26 de marzo, que nos venimos los dos porque el pago a Daniel como arreglador fue el pasaje, así él también podía estar presente, podía visitar a su familia y todo eso. Bueno, no se realiza, pero como iba a haber los ensayos, venimos el 6 de marzo, que si hubiéramos venido para la función tampoco estaba, claro. Vinimos el 6 por los ensayos. Y yo agradezco que se canceló, porque si no se hubiera cancelado, no nos hubiera dado esta oportunidad de estar acá. Hubo tanta gente tan hermosa del gobierno, de las autoridades, de cultura, del SODRE, y todo eso, que para mí fue como un gran abrazo que me dieron del punto de vista artístico, porque yo me fui muy joven de Uruguay, me fui a los 23 años de vivir acá. Y siempre la sensación cuando volví a tocar
que no es solo mía, sino de muchos colegas, es que no te querían acá tus colegas, porque cuando uno triunfa en el exterior, perteneces a otro grupo. Y hubo muchos que dejaron de actuar, entre ellos yo, dejé de tocar. Pero cuando empiezo mi relación musical y afectiva con Daniel y nos invita a la Filarmónica a hacer estos 2 conciertos y las grabaciones, ahí yo vuelvo, pero vuelvo porque vuelvo con Daniel. No volví sola, vuelvo con Daniel. Y mi primer presentación sola acá fue hace 2 años en la Sala Verdi, que fue donde había debutado a los 7. Entonces, ahora esta pandemia, esta situación y este acercamiento que yo tengo de la cultura uruguaya, de las personas que están jerárquicamente en puesto de la cultura, a mí me hicieron sentir como que era una familia que me estaba abrazando. Entonces, yo agradezco que no se hizo ese concierto en el Solís, porque si no me hubiera ido. El 26 de marzo nos volvíamos nosotros. Entonces, esta oportunidad para mí ha sido de agradecer. Qué bueno lo que dices. Eso a mí estar acá tanto tiempo me sirvió para conocer un poco más las costumbres de este país, que no es igual que la de Argentina. No tienen primero tienen otro ritmo. Que Buenos Aires, por lo menos. Sí, con Buenos Aires, ¿no? Tiene otro ritmo, es más tranquilo. Creo que es más reflexiva y hay menos habitantes, evidentemente, con 3 millones, comparado que cruzás el río y te encontrás con 19 millones o 20, es un volumen de gente tremendamente más grande, y es un país que es mucho más manejable hasta con la pandemia. Pero también descubrí cosas con relación al género, a la música. Yo no es la primera vez que tengo contacto con el Uruguay, he venido en todas las épocas. He venido con la orquesta de Osvaldo Pugliese, por ejemplo, que yo estuve 14 años en esa orquesta, como bandoneonista y como arreglador. Me he hecho amigo de gente de acá. Por ejemplo, yo era amigo de Julio Olivera, que era un pintor de motivos de candombe y que tenía un local también que se hacía música, que me invitó a tocar, que se llamaba La Muestra del Boliche, que yo venía con un guitarrista acá, con Hugo Romero, y vine con orquesta. Después con Poli, bueno, hicimos dos grandes actuaciones con García Vigil, que desafortunadamente falleció hace unos días. Y hicimos el disco y hicimos actuaciones en el Teatro Solís. Bueno, en fin, me unía a muchas cosas a Uruguay. Y la composición de lo que es el candombe. El candombe es una música que acá está, y como que está y no está, está y no está. Nosotros creemos que siempre está. Nosotros creemos que siempre está. Sí, está. Pero el desarrollo intelectual se dio a través de algunos intérpretes, ¿no? Por ejemplo, como Fattoruso, como lo hizo, bueno, Jaime Ross también, Rada, todas estas figuras que han mezclado el jazz con el candombe. Yo fui más mezclando el tango con el candombe, es decir, con otros procedimientos. Y bueno, hicimos con García Vigil acá Daniel tiene una obra que se llama Preludio y Candombe, o Llamada de Tambores, tiene los dos. Sí. Que es una obra que se puede tocar de a 2, de a 5, sinfónica. Sí, y justamente ahora hicimos una grabación. Con los saxofonistas, los Saxan Tango, es el último CD que sacamos. El último CD. Entonces está esta obra con los saxofonistas. Entonces es muy linda. Y que lo grabamos en Valencia.
Daniel siempre cuenta que para él, él pensaba en Buenos Aires está el Sheraton y enfrente está la Villa 31. Sí. Que el preludio era el Sheraton y que enfrente la Villa 31 era el Candombe. Sí. Entonces era un poco esa imagen, pero Daniel ha incorporado el Candombe a muchas de sus composiciones. Hay otras llamadas Nelly Misterio. Sí. Por ejemplo, él hizo un concierto para nosotros dos que se llama Homenaje al Tango, el último movimiento tiene candombe. Sí. Hay varias obras, inclusive sinfónicas y de música ya más de hoy, más erudita, digamos, él ha incorporado el ritmo del candombe. Eso es lo que él decía de estar y no estar, creo, ¿no? Sí. Que tiene que ver, que está más acá relacionado o a la parte popular del carnaval o la parte de jazz, pero no como un predecesor o parte de lo que después se genera, que es el tango, que era la incursión africana, ¿no? Y todo eso.